Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Demet Özdemir compartió un mensaje misterioso en redes sociales que encendió las especulaciones, una indirecta a Can Yaman. Hace apenas unas horas, la reconocida actriz turca Demet Özdemir sorprendió a sus seguidores con una enigmática publicación en su cuenta de Instagram. Una frase breve, pero cargada de significado: a veces, el silencio dice todo lo que no te atreves a gritar. La frase por sí sola podría no parecer alarmante, pero en el contexto actual, muchos comenzaron a preguntarse, ¿está dirigida a Can Yaman? Para entender la polémica, debemos remontarnos a los tiempos en los que ambos actores compartieron pantalla en la exitosa serie Erkensicus, Pájaro Soñador. Su química traspasó la pantalla, y no tardaron en surgir rumores de un romance fuera del set. Aunque nunca confirmaron oficialmente su relación, varias declaraciones y momentos compartidos hicieron pensar que entre ellos había algo más que una simple amistad profesional. La serie fue un éxito rotundo, tanto en Turquía como en varios países de habla hispana. El público se enamoró de sus personajes, Can y Sanem, una pareja que parecía hecha para estar junta. Los fans no solo disfrutaban de su química en la pantalla, sino que muchos soñaban con verlos juntos en la vida real. Los paparazzi también alimentaron este deseo, capturando imágenes de ellos compartiendo cenas y momentos privados fuera del set, lo que hizo que las especulaciones se multiplicaran. Sin embargo, algo cambió. Con el paso del tiempo, la relación entre ambos se enfrió. Se dejaron de seguir en redes sociales, evitaron hablar el uno del otro en entrevistas, y los fans comenzaron a notar una tensión evidente. Los medios de comunicación intentaron en varias ocasiones indagar sobre el estado de su relación, pero ambos se mantenían herméticos. Demet y Can no ofrecieron comentarios claros, pero los gestos y actitudes de ambos parecían hablar por sí solos. Fue en ese momento cuando surgieron las primeras dudas entre sus seguidores. ¿Qué había sucedido realmente entre ellos? Es importante señalar que los actores, en todo momento, se mantuvieron profesionales durante el rodaje de la serie. A pesar de los rumores de un romance, nunca hicieron pública ninguna confirmación. Pero la cercanía que mostraban en las entrevistas y las escenas compartidas en la serie hicieron que los fanáticos se aferraran a la idea de que existía una relación más allá de la pantalla. No obstante, con el paso del tiempo, la situación comenzó a cambiar. Las miradas de complicidad se fueron reduciendo, y lo que en un principio parecía una historia de amor en ciernes comenzó a desvanecerse. Por eso, la reciente publicación de Demet ha levantado tantas cejas. La frase, aparentemente inocente, podría tener un mensaje oculto, destinado a alguien en particular. ¿Era acaso una referencia a Can Yaman? Muchos de sus seguidores comenzaron a analizarla detenidamente, buscando pistas en las palabras elegidas. A veces, el silencio dice todo lo que no te atreves a gritar. Tal vez, pensaron algunos, este silencio es la respuesta a tantas preguntas no resueltas. Quizás Demet no necesitaba hablar, ya que sus seguidores comprendieron perfectamente lo que quiso decir. He aprendido a no confiar en las apariencias. Las verdaderas intenciones se revelan con el tiempo. Esta fue otra de las frases que Demet compartió en sus historias apenas unos días atrás, acompañada de una foto en blanco y negro con una mirada perdida en la distancia. El simbolismo era innegable. La imagen, junto con sus palabras, parecía una declaración de intenciones. Algunos de sus seguidores no tardaron en asociar ambas publicaciones, concluyendo que Demet estaba expresando sentimientos complejos hacia alguien, y en su mente, ese alguien solo podía ser Can Yaman. Por su parte, Can Yaman, que actualmente se encuentra en Italia grabando una nueva serie, no tardó en responder de forma críptica. La verdad es una, el resto son interpretaciones, escribió en Twitter. Las palabras de Can fueron vistas como una respuesta directa a las especulaciones generadas por la publicación de Demet. Sus seguidores, atentos como siempre, comenzaron a unir cabos. Las redes sociales se llenaron de teorías, memes y análisis de cada palabra, cada gesto, cada emoji. Esto es como una telenovela dentro de otra. Cada uno lanza su mensaje y nosotros tratamos de descifrarlo, comentó una fan, captando la esencia del drama que se vivía en las redes sociales. Otra escribió, Demet está dolida, se nota. Esa frase no fue casualidad.
La atención estaba puesta en cada uno de los movimientos de ambos actores, y las redes se convirtieron en un escenario donde los seguidores interpretaron todo lo que decían y hacían. El misterio aumentó cuando Demet fue vista saliendo de un restaurante con una expresión seria, sin responder a las preguntas de los periodistas. Estoy bien, gracias, fue todo lo que dijo antes de subirse a su coche. Pero su silencio habló más que 1000 palabras. El gesto fue interpretado por muchos como una señal de que Demet estaba cansada de las preguntas repetitivas sobre su relación con Khan. Y aunque intentó no dejarse llevar por la presión de los medios, su actitud dejó entrever que algo más estaba sucediendo en su interior. El silencio, como en su publicación, hablaba con una claridad inusitada. Algunos aseguran que ella ha estado lidiando con emociones encontradas, especialmente después de que Khan fuera visto en actitud cariñosa con una modelo italiana. Las imágenes de Khan y la modelo fueron publicadas en varios medios, y los comentarios sobre su relación comenzaron a circular. Los fans de ambos actores comenzaron a tomar partido, defendiendo a su favorito y mostrando su apoyo incondicional. El distanciamiento entre Demet y Khan se hizo más evidente, y muchos comenzaron a especular sobre los verdaderos motivos detrás de su separación. Una fuente cercana a la actriz reveló, Demet está cansada de las falsas narrativas. Siente que muchas cosas se han tergiversado, y está tratando de dejar las cosas claras sin entrar en un juego mediático. Estas palabras fueron interpretadas como una declaración de intenciones de Demet, quien parece estar tomando el control de su vida y de la situación. No quiere seguir siendo parte de un drama alimentado por los medios, pero tampoco está dispuesta a quedarse callada ante las especulaciones. Mientras tanto, Khan parece seguir con su vida como si nada. En su última entrevista dijo, estoy enfocado en mi carrera. Lo demás son cosas del pasado. Pero sus ojos parecían decir otra cosa. Los fanáticos que analizan cada uno de sus movimientos aseguran que, pese a su aparente indiferencia, él también está afectado por esta situación. A lo largo de los meses, su actitud ha mostrado que, aunque trate de seguir adelante, hay algo que le sigue pesando. Sin embargo, la fachada de indiferencia sigue siendo su respuesta a las preguntas que le lanzan los medios y los fans. Los fans, divididos, apoyan a uno u otro con pasión. Algunos defienden a Demet y aplauden su valentía por hablar con sutileza pero con firmeza. Otros creen que Khan tiene derecho a pasar página y rehacer su vida. En un mundo tan expuesto como el de la fama, muchos consideran que ambos actores deberían tener el derecho a seguir adelante, independientemente de lo que los demás piensen. La presión mediática sobre ellos es enorme, y constantemente se ven obligados a responder a las expectativas de su audiencia. Lo cierto es que, más allá de los rumores, hay una historia que nunca fue contada del todo. Una historia que ahora parece salir a la luz a través de publicaciones, silencios y frases cuidadosamente elegidas. ¿Será esta la manera de cerrar un capítulo pendiente? ¿O apenas estamos viendo el inicio de un nuevo drama entre dos figuras que, para bien o para mal, dejaron huella en millones de corazones? Queridas seguidoras, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que este mensaje iba realmente dirigido a Khan Yaman? Me encantaría leer sus comentarios abajo. No olviden suscribirse al canal y dejar un like si disfrutaron este contenido. Nos vemos en el próximo video con más noticias que nos hacen suspirar, pensar y debatir. Hasta pronto.